kissing part is nice and it's good. La parte del beso es buena y es You linda. can do it for 10 years and enjoy it. Lo puedes hacer por 10 años y You disfrutarlo. will feel like you belong. You are part of something. Vas a sentir que perteneces a algo. But in your journey there's a point Pero en tu viaje hay un punto where you have to come where you cling. que tienes que llegar a Where you aferrarte. say nothing will deter me. Y vas a decir, nada me va a detener. Now the difference between the two, kissing and clinging, La diferencia entre los dos, entre besar y aferrarse, is posture. es postura. You see, ¿Ven? to kiss Besar is to stand up straight. es estar acá derecho. Watch this. Mire esto. But to cling, Pero aferrarse, do you see? ¿lo ven? To cling says, or to kiss says, Cuando besa dice, I'm your equal. soy igual a ti. But to cling says, I submit. Pero aferrarse dice, me someto. So while we enjoy sentimentalism, the emotions, Entonces, mientras usted disfruta el sentimentalismo, the las birthdays, the emociones, dedications, las dedicaciones, the thanksgivings, the weddings, las acciones de gracia, The dedicaciones a los wonderful bebés, Sunday las bodas, services, comer en los servicios, todo the eso, praise and worship, la alabanza y la adoración, all of that comes with relationships. todo eso viene con relaciones. But there's a point in your journey. Pero hay un punto en su viaje. We don't know how long it takes, No sabemos cuánto tiempo But there's a cuesta, point lleva, where you pero hay un begin to punto realize en el cual usted se da cuenta that deep is calling unto deep. que el abismo llama a otro abismo. Spirit is calling unto spirit. Espíritu llama a espíritu. So we have to understand that when you look at Ruth and Orpah, Así que tenemos que entender cuando miramos a Ruth y a Orfa. Orpah is a picture of that which is born of the flesh. Orfa es un cuadro de aquello que es nacido de la carne. And Ruth is a picture of that which is born of the spirit. Y Ruth es un cuadro de lo que es nacido del espíritu. And that which is born of the flesh cannot cling. Y aquello que es nacido de la carne no puede aferrarse. It can only have emotional ties. Solo puede tener ataduras As emocionales. long as it feels good, En tanto que se sienta bien, you are the best thing that ever happened to them. eres lo mejor que les ha sucedido. But to be like Ruth Pero ser como Ruth is to be born of the spirit. es nacer del espíritu. And when you're born of the spirit, Y cuando naces del you have the espíritu, ability to cling. tienes la habilidad de aferrarte, So de Ruth adherirte. 1 verse 14. Así que Ruth 1, versículo Then they 14. lifted up their voice and wept again. Entonces alzaron sus voces y lloraron. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. Y Orfa besó a su madre, pero Ruth se aferró a ella. So Orpah kissed, Así que Orfa besó and she disconnected herself of her mother. y se desconectó de la madre. But Ruth clung to her. Pero Ruth se aferró a Now the ella. word clung means this, the Ahora, definition. la palabra aferrarse significa esto. It means to pursue. Significa perseguir. It means to abide. Significa permanecer o It habitar. means to stick together no matter what happens. Significa apegarse no importa lo que suceda. To keep close. Mantenerse To cerca. hold on. Mantenerse aferrado. To be joined. Estar unido. Do you see that? ¿Lo ven? So it's to pursue. Entonces perseguir. To abide. Morar o To habitar, stick together. apegarse, hablar To keep juntos, close. estar juntos pegados, estar cerca, To hold on. estar aferrados, To be joined to one estar another. unidos uno a otro. So what is Ruth's current position? Entonces, ¿cuál era la presente posición de widow. Ruth? Ella era una viuda, No children. sin hijos, Moabite. una With moabita, no inheritance. sin herencia. That's a position. Esa es la But posición. you see, when you are in a covenantal relationship, Pero cuando estás en una relación de pacto, the situation that you find yourself in la situación en la cual te encuentras will not determine your position no va a anymore. determinar tu posición ya más. The posture that you find yourself in La postura en la cual te will encuentras determine your position. va a determinar tu posición. And Ruth said to Naomi, Y Ruth le dice a Noemí, I will cling to you. yo me voy a aferrar a ti. Naomi is an Israelite. Noemí es una israelita, She's going back to her people, así que está volviendo a su back gente, to her ways, de vuelta a sus back to her caminos, God, her environment, está volviendo a su to ambiente, the house of bread and praise. a la casa de pan y alabanza. Now listen, and this
teaching of today, En esta enseñanza de hoy, Naomi is a picture of a spiritual father. Noemí es el cuadro de un padre So espiritual. here she goes to the house of bread and praise. Así que ella va a la casa de pan y Father alabanza. will always journey to the house of bread and praise. Un padre siempre viajará a la casa de pan y And if you alabanza. are a Ruth Y si tú eres una that is Ruth clinging, que está that has aferrada, made covenant with the Father, que tiene pacto con el Padre, that Father is going to take you into unfamiliar waters. ese Padre te va a llevar por aguas no He's going conocidas. to take you to deep territories that you have not been to before. Te va a llevar por profundos territorios que no conoces. It's going to take you to something that you might not always fully understand. Y te va a llevar a atravesar cosas que no siempre comprendas de manera And plena. it might sometimes feel like you are lonely Y muchas veces te podrás sentir como que estás because solo. of this journey that your spiritual father is taking you on. A causa de este viaje por el cual te está llevando tu Padre Taking you espiritual. to a place that you've never been before. Llevándote a un lugar que nunca has estado Taking antes. you away from the widow's house. Llevándote fuera de la casa de la viuda. Taking you away from mixture. Llevándote de la mezcla. Taking you away Alejándote. from fatherlessness. Alejándote de la falta de To paternidad. connect you to the house where there's warm bread every day. Conectándote a la casa donde hay pan todos los días. Now, Ahora, they went back. volvieron. And Naomi's got nothing to give Ruth. Noemí no tenía nada para darle a Ruth. So Ruth did not join her because she's a rich person. Así que Ruth no se unió a Noemí porque es una persona Because she's got a rica. big house, Porque tiene una casa grande, nice car, un lindo auto, big church, una gran iglesia, big music team. un gran equipo de música, She had banda. nothing to offer her. No tenía nada para She ofrecerle. lost everything. Perdió todo. She even lost her inheritance. Aún perdió su heredad. But one thing that she knows, Pero una cosa que ella sabe, God has visited the house of bread. Dios ha visitado la casa de And I am pan. going back to the house of bread. Yo voy de vuelta a la casa de pan. And she even says, Naomi even says, Y también Noemí aún dice, you can call me Mara me puedes llamar Mara, because I am bitter because of the loss that I've suffered. porque yo estoy amarga a causa de la pérdida sufrida. But she had one son that says, Pero ella tiene I don't care about your condition. un hijo que le dice, no I me don't importa care tu what you condición, look like. no me importa cómo I es tu don't care how apariencia, much you have. no importa cuánto But tienes, one thing I know, pero una cosa you yo will sé, take me to the house of bread tú and me llevarás a praise. la casa de alabanza y I de will pan, cling to you. yo me voy a aferrar a ti. Then she says in Ruth 1 verse 16, Y luego en Ruth 1 and versículo treat me 16 not to dice, leave you no trates de que te deje, or turn back from following after you. o no trates de intentar que yo no te siga, For where you go, I will go. porque donde tú vayas yo iré, Where you lodge, I will lodge. donde tú habites yo habitaré, Your people shall be my people. tu pueblo será mi pueblo, Your God will be my God. tu Dios será mi Dios. Watch this. Mire esto, Where you die, I will die. donde tú mueras yo moriré, And there will I be buried. y ahí seré enterrada. The Lord do so to me. El Señor ha hecho esto conmigo, And more also. y más aún, If anything but death parts you and me. si nada que no sea la muerte nos va a separar a That ti y a is a mí. covenant relationship of father and son. Esta es una relación de paternidad entre un That padre is y un what hijo. will eliminate the mixture in your life. Eso va a eliminar la mezcla That en is tu what vida. will connect you to true revelation from the heavens. Eso te va a conectar con verdadera It will revelación be de los like cielos. rivers of living water. Va a ser como ríos de agua You viva. will sleep at night time. Vas a dormir durante la God will noche. wake you up. Dios te va a And you will despertar. start to see these mysteries of the heavens. Y vas a comenzar a ver los misterios del That God cielo. will start to unfold to you. Que Dios te va a empezar a revelar. Just because you are accurately aligned Solo porque estás de You manera are precisa accurately in alineado. covenant Estás de manera precisa with the en one that pacto will take you to the house of bread. con aquel que Hallelujah. te está llevando a la casa del pan. So, Aleluya. she gives a strong evidence of a covenantal relationship. Así que ella da fuerte evidencia de una relación de pacto. Many of you come from different churches. Muchos de ustedes vienen de iglesias And diferentes you've probably been around for some time. y andando deambulando por un tiempo And your pursuit in your Christian walk has been around the concept of church. y han estado persiguiendo en su caminar cristiano el concepto de Your iglesia. pursuit of God is about church. Están persiguiendo a Dios en cuanto a la It's iglesia. been around the whole thing of a building. Todo está el concepto de Dios todo About rodea worship, sobre el edificio, about la fellowship, alabanza, sobre el about compañerismo, events and sobre los programs. eventos.
y lo que events and hacen. programs. Y programas. Your whole understanding why you go to church has been around all of these things. Todo su conocimiento de por qué usted va a la iglesia está alrededor The de todas ambience, estas the cosas. lighting, La luz, el the ambiente, entertainment, the El home cells, the entretenimiento. Bible classes. las clases bíblicas, la escuela bíblica. That is what you are used to when you grew up with. Con eso usted estuvo acostumbrado cuando But I'm telling creció. you, Pero yo te estoy diciendo, inside of the church of Jesus Christ, dentro de la iglesia de there's Jesucristo, a hunger, there's a yearning. hay una hambre. There's people that say, Hay I un want clamor. more. Hay gente que dice más, I need quiero to have más. a relationship Necesito tener una relación where I can be in covenant with somebody, en la cual pueda estar en pacto con alguien, where I can be in this deep relationship, en cual pueda estar esta profunda relación, where I have this relationship with the Father in the Lord que tengo esta relación con el Padre en el that will Señor, lead me to the house of bread. que me guiará a la casa de pan. So when Ruth saw Naomi, Así que cuando Ruth vio a Noemí and she made this decision to cleave to Naomi, y tomó esta decisión de aferrarse a Noemí, to enter into a covenantal relationship, a entrar en una relación de pacto, she moved beyond the sentiment of daughter-in-law se movió and de mother-in-law. la relación sentimental de suegra y nuera She shifted into covenant. y se movió a pacto. So you have to be very careful Tenemos que ser muy cuidadosos, that you are not joining or covenanting for the wrong reasons. que no estamos uniendo o haciendo pacto por razones equivocadas. The only reason should be La única razón debe ser, we are going to the house of bread. estamos yendo a la casa de pan. Not the size of the church building. No al tamaño the de la worship iglesia. band. No el equipo de música. Not the bread, the program or the events. No por los eventos, los We are programas. going to the house of bread. Estamos yendo a la casa de pan. If you are following because you are saying, Si me estás siguiendo porque estás diciendo, I want to go to the house of bread, quiero ir a la casa de pan, then I want to say to you this afternoon, entonces quiero decirte en esta tarde, you are heading in the right direction. estás dirigiéndote en la dirección correcta. That is what you have to cling for. A eso te tienes que aferrar. Now the word house Ahora la palabra casa must be clarified. debe ser clarificada. Defined in the New Testament, La encontramos en el Nuevo and Testamento it simply means family. y significa familia simplemente. When we say the word of, Cuando decimos la palabra de Dios, I want you to understand that we are pursuing what we call estamos llamando le quiero que entiendan que estamos llamando estamos persiguiendo lo que estamos the llamando proceeding word of God. la palabra procedente de So Dios. now they come to Bethlehem Así que viene a Belén at a very significant time of the year, en un tiempo muy significativo del which now año. is going to tie up with everything that we've said. Así que esto va a traer un redondeo en todo lo que dijimos. Ruth chapter 1 verse 22. Ruth 1, versículo So 22. Naomi returned, and Ruth and the Moabite, her daughter-in-law, with her, who returned from the country of Moab. Now they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. Así que Noemí regresó y Ruth la moabita su nuera con ella, quien regresó de los campos de Moab. Ahora llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. So the beginning of barley harvest El was in comienzo de the la month siega of de April. cebada era en el mes de abril. And it actually coincides with the feast of Passover. Y llamativamente coincide con la fiesta de la Pascua. There were 3 feasts. Había 3 There were 7 fiestas. feasts. 7 fiestas But en there are realidad. 3 feasts that Pero God 3 told fiestas que Israel Dios to le keep dijo 3 a times a Israel year. que sigan durante el año The first one is celosamente. in April. La primera era en abril, Second one is in June. la segunda en junio Third one in October. y la tercera en octubre. It also coincides with the rains. También coincide con las lluvias. The Bible says doctrine is as rain. La Biblia dice que la doctrina es como lluvia. So the barley harvest, which was celebrated in April, Entonces, el tiempo de la siega de la cebada, que era celebrada en abril, coincides with the feast of Passover. coincide con la fiesta de la Pascua. The wheat harvest, which was done in June, La fiesta del trigo, que era hecha en junio, was called the feast of Pentecost. era llamada la fiesta de It Pentecostés. took place 50 days or 7 weeks after Passover. Y tomaba después de 5 semanas después de Pascua. And the last feast, which took place in October, Y la última fiesta ocurría en octubre, was called the Feast of Tabernacles. era la fiesta de tabernáculos. And that coincides with the last harvest, Y esto coincide con la última cosecha, which was called the fruit harvest. que era llamada la cosecha del Why am I fruto. telling you this? Puedo decir These esto. are all very significant spiritual dimensions in your growth as a Christian. Estas son todas dimensiones muy significativas en tu crecimiento como cristiano. So when Ruth is coming together with Naomi, Entonces, cuando Ruth se une a Noemí, they come during the time of Passover.
Passover. viene el tiempo de la Pascua. What does that speak of? ¿Qué habla esto? They come during the time of the nature of the lamb. Viene en el tiempo de la naturaleza del Cordero. So your entrance into Bethlehem, Así que tu entrada a your Belén, entrance into the house, tu entrada a la casa, is a significant season of your life. es una significativa estación It's de a tu vida. season of the feast of Passover. Es una estación de la fiesta de la So Pascua. when Ruth comes in, Cuando Ruth entra she entonces, enters into Bethlehem entra a Belén, at this significant time in the calendar of Israel, a este tiempo significativo en el calendario de the Israel, time of Passover. el tiempo de la Pascua. How many of you know for her ¿Cuántos saben it was an indication of her own journey que esta era una indicación de su propio of viaje, passing over, de pasar por alto, of passing over out of Moab de pasar por alto de Moab, into Israel of God, dentro del Israel de Dios, into the Israel of God, hallelujah. dentro del Israel de Dios? So for you to make a transition to the house of bread, Para tú hacer una transición de la casa you de have pan, to have a covenant relationship with the Father, tiene que haber una relación de pacto con un but you padre, need the nature of the lamb. pero necesitas la naturaleza del The cordero. lamb will cause you to cross over. El cordero te va a ayudar a que tú The cruces. lion will never cause you to cross over. El león nunca te va a ayudar a que The lion cruces. will say, I know my own way. El león va a decir, conozco mi I propio know how to camino. get to the Yo house. sé cómo llegar a la casa. No, for you to cross over, No, para que tú cruces, you need the nature of the lamb. necesitas la naturaleza del cordero. So she entered that relationship. Así que entró esta relación. So now Ruth comes. Así que ahora Ruth And viene. obviously on the way, Naomi started to tell Ruth certain of the laws of the country. Por supuesto, durante el viaje, Noemí le empezó a contar a Ruth algunas ciertas leyes del país. And one of the laws is, Y una de las leyes dice, during the barley harvest, durante el tiempo de la cosecha de la the cebada, owners of the field los propietarios del campo would allow some grains to fall at the corner of the field. van a permitir que algunos granos caigan en los rincones del And the campo poor people can go and pick it up. para que la gente pobre pueda ir y tomarlos. Remember, they had nothing when they went to Bethlehem. Recuerden que ellas no tenían nada cuando fueron a They Belén. lost everything. Habían perdido todo. So Ruth decided to go into the field and to get some of the grain. Así que Ruth decidió ir al campo y tomar algunos de parte del You grano. can read that whole story in Leviticus 9 as well, Y en of this principle. Levíticos 9 puede leer toda la historia de este principio. And Ruth 2 verse 1 says that, And Ruth- 2 verse chapter 2 verse 1 and 2. En Ruth capítulo 2, versículo 1 y 2, There was a relative of Naomi's husband, a man of great wealth, of the family of Elimelech. His name was Boaz. hubo un pariente del marido de Noemí, un hombre de gran riqueza de la familia de Elimelech. Su nombre era Booz. Watch this now. Mire esto. So Ruth the Moabitess Ruth la said to Moabita Naomi, le dijo a Noemí, please let me go into the field and glean heads of grain after him, in whose sight I may find favor. por favor déjame ir al campo y recogeré espigas de trigo, después de aquel en cuyos ojos hallaré favor. And she said, Y ella dijo, go, ve, my daughter. mi hija. How many of you know ¿Cuántos de ustedes saben the position is determined by the sending? que la posición es determinada por el envío? Ruth could have gone out of her own, Ruth podía haber ido por sí but misma, because she was a son pero a causa de que era un that hijo clung to her father, que se aferró a un she padre, didn't go. no fue. She went the moment she received the blessing from her father. Quería el momento en el cual recibiría la bendición When de su Naomi padre. said, go, Cuando Noemí le dijo, I am ve, now releasing you te estoy ahora to go soltando, pick up some of this grain. vamos a tomar algo de este grano. Now, it says that this Ve y toma guy, algo de este grano. this Boaz was a cousin or uncle Este Booz era un tío of Elimelech. He was a rich man, o un primo de Elimelech, era un hombre a rico, kinsman redeemer. un pariente redentor. Now, how many of you know that Jesus is very wealthy? ¿Cuántos saben que Jesús es muy rico? To access only the grain that is falling on the corners, Acceder solo al grano que estaba caído en los rincones, not even to get the main harvest, ni siquiera ir y tomar la principal just cosecha, to get the grain that fell by the corners. solo tomar el grano que había caído en los must costados, be en los sent. rincones, debe ser You enviado. cannot went. No puedes You ir, must be sent. tienes que ser So enviado. Ruth in this covenantal relationship En esta relación de receives pacto, a sending from Naomi, recibe un envío de Noemí, goes into Boaz's field va al campo de or a part of Booz, the field,
o parte and del starts campo receiving the grain. y comienza a recibir el grano. Verse 3 says, El versículo 3 dice, and then she left and she went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was the family of Elimelech. Then Boaz said to his servants, who was in charge of the reapers, whose young woman is this? luego ella salió y fue y espigó en el campo tras los segadores, y luego ella llegó a la parte del campo perteneciendo a Booz, el cual era de la familia de Elimelech. So when she positioned herself in the field, Cuando ella se posicionó a sí misma en el campo, she got noticed. se dio cuenta. You see, you can have the position as a son. Tú puedes tener la posición como hijo, But what is the thing that causes you to become noticed? pero ¿qué es aquello que hace que te vean los demás, que seas notado, observado? The first thing, she was sent. Lo primero es que fue enviada. And then she went to pick up after the reapers some Luego grain. fue detrás de los segadores a levantar grano. So the position is you are in the field. Así que la posición es que tú estás en el grano, But en the el campo. posture is Pero la postura, you are following the reapers. estás que siguiendo los segadores. What makes you get noticed? ¿Qué hace que tú seas It is observada not por your otros? position as a son. No es tu posición de hijo, It is the posture. en la postura. How many of you know David got noticed because of his heart's condition before God? ¿Cuántos saben que David fue notorio a causa de la condición de su corazón? Caleb was noticed because of his different spirit. Caleb. Caleb fue notorio a causa de su espíritu diferente. Elijah was noticed because he pursued. Eliseo fue conocido a causa de perseguir. Peter was noticed because of his boldness. Pedro fue notorio a causa de su audacia. Paul was noticed because of his passion. Pablo fue notorio a causa de su pasión. Timothy was noticed because of his faithfulness. Timoteo fue notorio a causa de su So the fidelidad. list can go on and on. Podemos seguir con uno y otro. You can have the position, Puedes tener la posición, but never get noticed pero nunca ser because you notorio, don't have the posture. porque no tienes la posición. So Ruth was pursuing the harvesters, the reapers. Así que Ruth estaba persiguiendo a los cosechadores And in o verse 7, segadores. En el versículo and she 7 says, y dice, Ruth 2:7, please let me glean and gather after the reapers among the sheaves. So she came and has continued from morning until now, though she rested a little in the house. ella dijo en el versículo 7, déjame por favor cegar y juntar y seguir a los segadores entre toda la cosecha. Entonces ella vino y continuó de la mañana hasta ahora, aunque ella descansó un poco en la casa. So she was working a whole day long, Así que trabajó durante todo un día, picking up behind the reapers, levantando detrás de los segadores, following the reapers. siguiendo a los segadores. In the book of Matthew chapter 13, En el libro de Mateo capítulo 13, it tells you that the reapers is the messengers. habla de que los segadores son los mensajeros. What is the grain? ¿Qué es el grano? The grain is the word of God. El grano es la palabra de Dios. So when a reaper is dropping the grain, Así que cuando un segador tira el grano, it takes a certain posture of a son to pick up the word of God. toma una cierta postura de un hijo para tomar. Se necesita la postura de un hijo para See, tomar el you are in grano. the field. Si usted está en el You have the campo, position. tienes la posición. That's not the problem. Ese no es el problema. But if you are daydreaming in the field, Pero daydreaming. si estás soñando despierto en el campo, If you are in your field pero si estás en el campo and you're looking over there, y si mirás por allí, you slack and slow in picking up the grain. eres vago y lento en levantar el grano. If you're looking at another field, Si miras en otro campo you say, oh, the field over there is very nice. y dices, oh, el campo de allí es muy bonito. That pastor's church look a little bit better than our La church. iglesia de ese pastor parece más bonita que la nuestra. I like the people over that field over there. Me gusta la gente del campo de por allí. You see, you say, I should actually been at that conference. Realmente tendría que ir a aquella conferencia. Next week they're having these special meetings. Porque están teniendo especiales reuniones. I must go to that field. Debo ir a ese campo. You see, then you have totally missed out Realmente has errado. on what is happening in your field, De lo que está sucediendo, te estás perdiendo lo que where sucede en tu God campo, has brought you to. al cual Dios te ha traído. God does not send you into many fields. Dios no te ha enviado a muchos campos. He is sending you into your field. Él te ha enviado a tu campo. Hallelujah. Aleluya. Because you're always looking around. Porque siempre estás mirando alrededor. While you are so busy concentrating on what is happening at other fields. Cuando estás
tan ocupado a ver qué está sucediendo en otros campos, And you find that God in your field vas a encontrar que Dios en tu is campo now releasing the proceeding word. está soltando la palabra procedente de Dios, Releasing fresh grain. soltando grano fresco, But you are missing out pero te lo estás perdiendo because you are concentrating on another field. porque te estás concentrando en otro campo. Are you following me? ¿Me estás siguiendo? It takes a posture to be aligned to your position in God. Se necesita una postura para estar alineado en tu posición con To Dios, receive what the reaper is saying. para recibir lo que los segadores están And to enviando get noticed by Boaz. y para ser notorio ante I vos. want to ask you the question. Te voy a hacer la pregunta. When last have you been noticed? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste When notorio? last have God taken notice of you? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te observó, te vio? He's not worried about your position. Él no está preocupado por tu posición. He is waiting for you to posture yourself. Él está esperando que vos tomes una The postura. moment you posture yourself En el momento que tomes una in the postura field that God has placed you in, en el campo que Dios te ha colocado, then God will take notice of you. entonces Dios va a notar, a Boaz observarte. said, Vos dirá, who is this daughter? vos dijo, ¿quién es esta hija? Hallelujah. Watch Aleluya. this now. Mire esto. We're getting closer. Estamos llegando. Verse 8 and verse 9. Versículo 2, capítulo 2, versículo 8 y 9. Then Boaz, after he noticed her, Luego de haberla notado, He said visto to Ruth, a Ruth, le dijo, you will listen, my daughter. ¿tú vas a escuchar, mi hija? Will you not? ¿No lo vas a escuchar? Yeah. Sí. Watch this. Mire esto. Do not go to glean in another field. No vayas a espigar en otro campo. Nor go from here. No desde aquí. Many of you are still gleaning in other fields. Muchos de ustedes todavía están espigando en otro campo. That means you have not been positioned accurately Significa que no están posicionados de manera because of precisa an inaccurate posture. debido a una incorrecta Your postura. ministry will never come to its fullness Tu ministerio nunca llegará a su plenitud if you eat of different fields. si comes de diferentes campos. You have to know who is the one Tienes que saber quién es aquel that's the reaper in your life que es el segador en tu vida, that gives you the grain que te da el grano, so that God can take notice of you. para que Dios pueda verte, Many notar. of you, God cannot take notice of you Muchos de ustedes no pueden ser observados because por you're Dios running from field to field. porque están corriendo de campo en campo, And on the inside of you, y dentro de ustedes there's a mixture taking place. hay una mezcla que está ocurriendo. So he says, do not go and glean in another field. Entonces dice, no vayan y no espiguen en otro campo, Nor no go vayan, from here, ni te vayas de aquí, but stay close to my young woman. pero permanece cerca de mis mujeres jóvenes. Then he says a few things. Luego dice unas cosas, He says, let your eyes be on the field. que tus ojos estén en el campo. So don't be wandering around, No estés vagabundeando y mirando para but un let lado your para el eyes be on otro. the field. Que tus ojos estén en el It campo. means stay focused. Significa permanece enfocada. Let your eyes be on the field which they reap. Que tus ojos estén en el campo que ellos ciegan. And go after Y anda them. tras ellos. Have I not commanded the young men ¿Acaso no he yo mandado a los hombres not to jóvenes touch you? que no te toquen? And when you are thirsty, Y cuando tengas sed, go to the vessels and drink ve a las vasijas y from bebe what the young men have drawn. del agua que han sacado los criados, watch los hombres this. jóvenes. Success in ministry, El éxito en el ministerio, success in your field el éxito en tu is campo determined by 6 things. es determinado por 6 The first cosas. thing is, Lo primero es, don't go to another no field. vayas a otro campo. Don't be sidetracked. No te desvíes. Don't be deceived. No seas engañado. Don't run from conference to conference. No corras de conferencia en Don't run conferencia. from field to field. No corras de campo en campo. Stay in the field that God has called you in. Permanece en el campo que Dios te ha llamado. Number 2, Número 2. you must stay close. Debes permanecer cerca. Cannot stay far. No puedes permanecer That means lejos. you have to have fellowship with one another. Significa que tienes que tener comunión Have unos con fellowship otros. with that body. Comunión con ese cuerpo. Fellowship with that brothers and sisters. Comunión con esos hermanos y And hermanas. number 3, Número 3. let your eyes be on the field which you reap. Que tus ojos estén en el campo en el cual ciegas. In others, be focused. En otras palabras, permanece enfocado. Stay focused. Permanece enfocado. And then 4, they say, go after them. Y luego 4. It means Persigue. pursue the harvester. Persigue a los segadores. Pursue the grain. Persigue al grano. Work in your field that God has placed you.
camina en el campo que Dios te ha ubicado. It says there will be a fifth thing happening to you. Va a haber una quinta cosa que te The young sucederá. men will protect you. Los hombres jóvenes te There will be protegerán. protection for your life. Van a ser de protección para tu And not vida. only will there be protection, No solo va a haber protección, but you will receive refreshment. sino que vas a recibir So refrigerio. the very same field in which you are fellowshipping, Así que en el mismo campo en el cual estás Which teniendo you are focused compañerismo, en el cual te estás which you are enfocando, pursuing, en el cual estás that field will persiguiendo, protect you. eso te va a It will refresh proteger, you. te va a refrescar. The same field. El mismo campo. If your eyes are somewhere else, Si tus ojos están en otro you lugar, cannot get the benefit of the field. no vas a poder conseguir el beneficio And del then verse campo. 10 says Y this. luego en el versículo 10 dice esto. So she fell on her face, Entonces cayó en su rostro, bowed down sobre to su the rostro, ground, se arrodilló, and, se postró and she said to him, y le dijo a él, why have I found favor in your eyes? ¿por qué he hallado yo favor en tus ojos? That you should take notice of me, Para que tú te hayas fijado en mí, since I am a foreigner. ya que soy una Listen, there extranjera. will be no more foreigners. No va a haber más extranjeros. It's time that we should focus Es tiempo de enfocarnos and have the posture of Ruth. y tener la postura de Because Ruth. God is sending a reaper in front of you Y que Dios está enviando un segador causes delante grain to tuyo, fall. que va a causar que grano that will se become caiga, the bread of life to you. que se va a convertir en el pan de vida That para will ti, change your life, transform your life. que va a transformar y cambiar tu vida. Hallelujah. Aleluya. Stay focused. Permanece Come enfocado. on, stay focused. Permanece enfocado. Don't go to another No field. vayas al campo de otro. Fellowship with the people of God. Tené comunión con el pueblo de Pursue Dios. this season. Persigue There will be esta estación. protection. Va a haber protección. There will be refreshment. Va a haber Hallelujah. refrigerio. So obey the Aleluya. messenger Entonces obedece al so that the mensajero favor of God can come upon your para life. que el favor de Dios pueda venir sobre tu Hallelujah. vida. Aleluya. We're going to carry on with this a little bit later. Vamos a seguir un poco más con And I'm esto going to show después. you how this posture of Ruth Le voy a mostrar cómo esta postura de will Ruth eventually bring your inheritance in God. finalmente traerá su herencia en Dios. I love you. Yo los amo. Bless you. Bendecidos.